Recientemente se ha producido una alarma nacional a raíz de un informe que se ha hecho público acerca de una evaluación realizada en la ciudad de Buenos Aires en alumnos de los primeros años del nivel secundario y del último año del nivel primario en cuanto a comprensión lectora, comprensión de textos, que ha puesto en evidencia enormes dificultades sobre este particular. Y como digo, esto ha generado todo un revuelo. Yo no voy a pretender dar ninguna explicación y mucho menos una solución a un tema de esta naturaleza, pero por lo menos pensar en voz alta y compartir algunos aspectos que pueden de algún modo estar implicados en estos resultados tan negativos. Primera cosa, señalar, esto no es un fenómeno circunscripto a la ciudad de Buenos Aires, esto lo sabemos. Los problemas en la comprensión lectora están generalizados incluso más allá de nuestro país. Hay información de otros lugares donde también aparece esta preocupación. Pero vamos a lo nuestro, que es lo que nos importa. Estamos hablando de comunicación. Cuando uno lee un texto se está comunicando con aquello que está escrito en el texto que alguien escribió. Bueno, pero todo texto tiene un contexto. No solamente un contexto textual, sino un contexto circunstancial. ¿Dónde se da esta cosa? En este caso se da en la educación pública, prioritariamente, también en la privada, pero prioritariamente en la educación pública. Algo habrá que pensar de cómo se está llevando adelante la educación pública, desde el punto de vista del lugar que ocupa dentro de los programas políticos, de las gestiones actuales, incluso de las anteriores, muy anteriores. En nuestra provincia, un maestro de escuela cobra un salario que equivale aproximadamente a un 10% de lo que cobra un diputado provincial. Un 10%. Peso más, peso menos, cada diputado de nuestra provincia del Chubut está llevando a su bolsillo mensualmente alrededor de 500.000 pesos. Esto habla del lugar que se le da a la tarea docente en nuestra sociedad. Por dar un solo ejemplo comparativo, podríamos dar muchos más, pero con uno alcanza. Otra cosa que está resaltándose en los medios, en los noticieros nacionales, es los problemas que aparecen en estos días, sobre todo en provincia de Buenos Aires, por la falta de calefacción en las escuelas y la dificultad para dar clases, incluso la imposibilidad de dar clases por el frío que estamos padeciendo en estos días. Esto para nosotros no es ninguna novedad. Lo que pasa es que somos una provincia bastante marginal, pero esto ocurre todos los años en Chubut. Problemas de calefacción, problemas de electricidad, problemas de diversos problemas edilicios. En una ocasión, hace años atrás, visito una escuela de Esquel, que se había inaugurado su edificio pocos años antes. Yo también estuve en la inauguración. Otra gestión de gobierno de otro signo político incluso. Cuando llego a la escuela, se había caído al piso un enorme panel de yeso pesado que formaba parte del cielo raso del patio interior. Providencialmente, esto no sucedió en un recreo, ni cuando pasaba por ahí nadie, un chico, un maestro, un portero, y no hubo ningún accidente personal, insisto, por gracia de Dios. Bueno, inmediatamente acordamos con la dirección de la escuela suspender la actividad
comunicarse con las familias de los alumnos y que los retiren. Porque si se cayó uno, se puede caer otro. Y puede ser terrible, una fatalidad. Bueno, se inició después, esto fue informado como corresponde, y se inició una investigación sobre ese edificio. Y ahí se descubrió montones de otras cosas, que se habían utilizado hierros de una medida que no era la adecuada, y montones de otras cuestiones en la construcción del edificio. Bueno, una empresa construyó el edificio, funcionarios públicos supervisaron la construcción y avalaron la entrega de la obra. Insisto, unos pocos años antes. Esto también habla de la mirada política y empresaria, en este caso, sobre la educación, porque esto es contexto. En esos contextos suceden los hechos educativos, no en el aire. Otro aspecto que debe dar lugar a una reflexión es que la comprensión del texto escrito es precedida por la comprensión del texto verbal, del texto oral, por mejor decir. Primero uno habla y aprende a hablar y después aprende a leer y escribir. Este es el proceso natural y cultural. De hecho, hay culturas muy desarrolladas que no han tenido escritura y han sido muy evolucionadas, han sido, con perdón de la palabra, salvajes, mucho menos. Pero naturalmente sucede así. Primero aprendemos a hablar y a entender lo que hablamos y lo que escuchamos, y después aprendemos a leer y escribir y a entender lo que pusieron por escrito las palabras que antes recibíamos de manera oral. Y no puede soslayarse el hecho de que estamos viviendo, por cuestiones ideológicas, una contaminación de nuestra lengua. Se introducen en nuestra lengua términos que no solamente son neologismos, sino que son neologismos absurdos. Hay neologismos, por ejemplo, los que provienen del mundo digital, que tienen cierto sentido. Hay cuestiones que son debatibles porque hay palabras que pertenecen al mundo de la tecnología, que pueden traducirse a nuestra lengua madre. Pero bueno, eso es otro tema. Pero escuchar a un presidente de la nación, a nuestro presidente, hablar de los argentinos, las argentinas y les argentines, da escozor. Es introducir una palabra absurda por una cuestión puramente ideológica. Ya hablar de argentinos y argentinas es una exageración innecesaria. Argentino es un término genérico, nos incluye a todos, varones, mujeres, y cualquiera sea la inclinación sexual o la autopercepción de género que tenga cualquier persona nacida en este país, bendito. Pero bueno, argentinos y argentinas. Pero argentines. O escuchar a un funcionario de educación, nuestro, local, hablar de las infancias. Las infancias. Infancia es un término genérico, no admite plural. Si no, deberíamos hablar de las adulteces, de las vejeces, las ancianidades. Y no es así. Infancia abarca a todos. Los ricos, los pobres, los lindos, los feos, los buenos, los malos. Es la infancia. No hay infancias. Bueno, una autoridad de educación habla de infancias. O recientemente, días atrás, escuchar o leer a intelectuales, que se presumen intelectuales, hablar de la matria, sin advertir que patria
desde el punto de vista gramatical, es un sustantivo femenino, es la patria, la tierra de nuestros antepasados, porque padres, en ese caso, también es genérico. Y hablar de la matria, ahora no somos compatriotas, deberíamos ser compatriotas. Es absurdo, pero al mismo tiempo contamina el lenguaje, que es el medio de comunicación. Nos comunicamos a través del lenguaje. Entonces, si lo contaminamos, si lo complicamos, en lugar de cuidarlo en sus cualidades, en sus virtudes, tenemos una lengua maravillosa, que además nos ha provisto de textos riquísimos y muy aptos para el aprendizaje. Todo esto es contextual. Y en lo particular, perdón, un contexto que en algunos casos está fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, el enfoque político del lugar que se le da a la educación. No lo podemos resolver, pero sí lo podemos reclamar, demandar, peticionar, con todos los recursos que nos da nuestra legislación, nuestros derechos constitucionales. El reclamo sí, lo podemos y yo entiendo que lo debemos hacer las personas comunes, pero no lo podemos resolver. Y hay otras cosas de este contexto, por ejemplo las idiomáticas, que sí podemos cuidar, sí depende de nosotros, sí depende de cómo hable el maestro, cómo hable la autoridad educativa, cómo hable la autoridad política. Pero vamos a lo más específico. Si reconocemos que a la comprensión del texto escrito le antecede la comprensión de la oralidad, de aquello que se habla, este es un tema a trabajar, entiendo yo, en lo cotidiano de la vida escolar. Ya lo he dicho más de una vez, pero me parece necesario remarcarlo en el enfoque de hoy. La dedicación, no como clase especial, sino como rutina, como modo de ser del grupo escolar, del grupo de aulas, del grupo de alumnos, con sus docentes, es esencial, donde se hable y se escuche y se debata, se discuta, sin temores, respetando todas las opiniones, las más diversas, y no tenerle ninguna clase de temor a la discusión, porque para poder discutir e incluso rebatir una opinión, primero hay que interpretarla, hay que escucharla y entenderla y analizarla. Esto es comprensión. Que circule este clima, este ambiente de diálogo, de debate, en el nivel que corresponde en cada caso, por supuesto. No es lo mismo en los primeros grados que en los grados más avanzados, pero esto debe fomentarse. Debe ser parte del clima que se vive, así como en una relación interpersonal. Si no nos escuchamos, si no nos tratamos de entender y después opinar sobre aquello que entendimos, bueno, se empobrece la relación. Esto es fundamental. Y lo otro que debe reconocerse es, dicho insistentemente, la importancia del aprendizaje del instrumento que ponemos en juego cuando nos enfrentamos a un texto escrito. ¿Qué es saber leer y escribir? ¿Qué es saber leer? Si yo no sé leer, no puedo comprender lo que está escrito. Por lo tanto, debe enseñarse y dedicarse metódicamente, con toda responsabilidad, la enseñanza de la lectura y la escritura. Después se dará todo el debate sobre los métodos, mejor, ya hablamos de esto en otro video, pero debe enseñarse. No se aprende así mágicamente. Y teniendo el instrumento, dar el paso siguiente, que es la comprensión de aquello que se ha leído.
y el debate sobre aquello que se ha leído. La comprensión lectora no tiene por qué ser un fenómeno individual. Es individual en un contexto social, por lo tanto, el poner en debate aquello que se ha leído también ayuda a la comprensión. A veces uno escucha anunciar con bombos y platillos aquello que se pretende son grandes aportes a la educación pública, como es la distribución de computadoras. Se le dan computadoras a los alumnos y con esos algunos piensan que están haciendo un gran aporte. En su mayoría los pibes ya tienen computadora, en los celulares. Pero además la computadora, la internet, es un instrumento, no es una respuesta, es un medio. Cualquiera puede hacer la prueba. Ponga en un buscador un tema acerca del cual no conoce nada, de nada. Y se va a encontrar con una variedad de información, de opiniones, incluso contradictorias, y no va a poder optar, discriminar entre unas y otras, porque no tiene elementos previos, de conocimientos previos. Haga la prueba inversa y busque un tema acerca del cual sí tiene conocimiento. Y se va a encontrar con lo mismo, con información de lo más diversa e incluso contradictoria, pero va a poder discriminar cuál es la correcta, cuál no lo es, cuál lo es en mayor medida, cuál en menos medida, aquellos elementos que a lo mejor no son los adecuados sobre ese tema, porque tiene conocimientos previos. Por lo tanto, el instrumento no es la respuesta, el instrumento es un medio, como debe ser, valioso, que debe ser aprovechado, pero que en sí mismo no da solución. Porque una vez más, así como si puede no entenderse un texto, puede no entenderse un texto que aparece en la pantalla de la computadora. No resuelve la cuestión. Y otros problemas que hoy estamos viviendo, además de la contaminación en base a posicionamientos ideológicos de la lengua, de nuestro idioma, está el abuso de la sustitución de la palabra por los dibujitos, por los emoticones, por los que se llaman grifos o gifos, algo así, que se mueven, así, muecas, o el mensaje telegráfico, donde no hay redacción, donde no hay desarrollo de lo que uno está queriendo decir, con los mensajitos de texto y cosas por el estilo. Todo eso hace a una complicación, a una dificultad, o al menos no favorece un adecuado desarrollo de la palabra, del uso de la palabra, de la comprensión de la palabra. Por lo tanto, bueno, mezclando un poco todo en esta suerte de ensalada que es pensar en voz alta sobre un tema tan difícil, yo siempre vuelvo al mismo punto. ¿Qué es lo que cada quien puede hacer? Y lo que cada docente puede hacer, y lo digo con cierto, una cuota por lo menos mínima de esperanza, es este trabajo cotidiano, con sus pibes, con sus pibas, con sus alumnos, de la comunicación, del diálogo, del debate y del aprendizaje instrumental imprescindible para la futura comprensión de texto. Poder decodificar aquello que está escrito y posteriormente, volver al debate, volver al diálogo,
volver a la discusión. Bueno, es un paso que haya al menos una alarma sobre esto que está pasando. Pero más allá de la alarma, y hay que hacerse cargo. Los gobiernos de lo que les corresponde y nosotros, los docentes, de nuestra parte. Un abrazo. Chao.